Lo que no me gustó tanto es que digamos que ella tampoco se utiliza respecto a este tipo de personajes, como los personajes religiosos. Es decir, no hay claroscuros, son simplemente una caricatura. Y creo que eso ya lo hemos visto constantemente en muchas otras películas. Existe ese es que es para niños. Prejuicio quizás desde Disney, claro, ¿no? Por ejemplo, o desde Estados Unidos, que nos impone esa visión desde el punto de vista de la cultura occidental de que la película animada es exclusivamente para los niños y tiene que tratar temas de niños y no necesariamente hay... Porque justamente si estás tratando de hacer cine que es animado pero es para adultos, pues podrías cuidar un poco más los matices de esto que estás planteando con respecto a esta familia, ¿no? Que sea más adulto que caricatura, o sea, que no sea tan plano, que no sea tan superficial el abordaje de la discriminación o la represión. Las peores jaulas son las que creamos para nosotros mismos. Es momento de que te deshagas de tu caparazón. Plaza Pública presenta Filmception con Jessica Ayala y Miguel Báez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Filmception. Este es nuestro episodio número 9. Mi nombre es Jessica Ayala y le doy la bienvenida, como siempre, a Miguel Báez Durán. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jessica. Un gusto estar aquí contigo y un gusto también platicar de cine. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la película Memorias de un Caracol en la primera parte del podcast, y en la segunda vamos a hablar acerca de películas con cartas que tienen como un papel primordial o un papel decisivo, ¿no? Por así decirlo. La correspondencia en el cine, y creo que nos da para hablar de algunos temas en las que ya les contaremos que coincidimos sin ponernos de acuerdo. Pero bueno, vamos a tener algo de qué hablar y de cómo intercambiar también aquí ideas. Miguel, bueno, pues si te parece comenzamos con Memorias de un Caracol. Esta es una película del director australiano Adam Elliott. Fue una película que estuvo nominada como mejor película animada. Sabemos que, bueno, en los Oscar, por ejemplo, ganó la película Flow, que ya a muchas personas les había conquistado, ¿no? A la crítica internacional y demás. Y esta de Memorias de un Caracol quedó ahí como, pues, tal vez no tan mencionada, pero resulta que en la taquilla mexicana le ha ido bastante bien a esta película. Y lo atribuyo mucho a el buen recibimiento que tuvo también un anterior trabajo de Adam Elliott que se llama Mary and Max, una película que también a lo mejor no es tan sonada, pero creo que ahí permeó en varios círculos de cinéfilos. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito acerca de esta película de Memorias de un Caracol. Está centrada en la historia de una pequeña que se llama Gracie, bueno, ya nos está contando su vida en retrospectiva, ya como mujer adulta. Nos cuenta su infancia. Ella y su hermano son gemelos, pero ella cuando nace con un problema de labio leporino o paladar hendido, y la madre muere después del parto, su madre. Desde niña, bueno, pues ella tiene como esta sensación de soledad, pero es, digamos, paliada por la presencia de su hermano, que es de cierta forma su compañero y su héroe, ¿no? Personal, porque en algún momento es quien dona sangre porque ella está grave, porque es intervenida quirúrgicamente, y ellos están al cuidado de un padre que sufre de alcoholismo, aparte está cuadraplégico porque tuvo un accidente, bueno, lo atropellaron, y bueno, son muchos elementos que tornan la vida de Gracie y de Gilbert como algo trágico, ¿no? Está rodeada la vida de estos pequeños por la tragedia. Ella se convierte en una fanática de los caracoles, comienza a coleccionar los caracoles y de cierta manera hace esta analogía de que, bueno, pues a ella le gustaría vivir como los caracoles, que siempre tienen una casa en la que se pueden proteger, algo que, bueno, pues a ella en algún punto le falta, porque
el padre muere, entonces ya se quedan huérfanos los dos y son separados. Aún los mandan a distintos pueblos en Australia. Y de ahí en adelante, bueno, vamos a ver la historia de Gracie y de Gilbert como algo que pues se mantienen en contacto a través de las cartas justamente, pero que bueno, la vida de ambos toma cursos muy distintos, ¿no? Bueno, ahí no quiero decir más en esto de en la premisa, pero quisiera saber qué te pareció la película, que nos hables de más elementos que están por ahí también presentes. Pues mira, en general me gustó. Puedo entender por qué la película está teniendo tanto éxito aquí en México. Digamos que hay una cierta sensibilidad en la película que casa bien con nuestra sensibilidad que tiende pues a lo sentimental, al melodrama, sí. a este tipo de historias, ¿no? Tampoco soy así como un gran fan del stop motion. Las grandes películas de stop motion más recientes, como por ejemplo las de Wallace y Gromit, nunca las he visto. Las que hizo bajo su producción Tim Burton, que también son muy famosas, llegué a ellas bastante tarde. Y por ejemplo, hasta la fecha, el stop motion de Guillermo del Toro, que está en Netflix, lo tengo en la lista y hasta la fecha no lo he visto. El de Pinocho. Ah, Pinocho. El de Pinocho. Sí, ya, sí. Claro. No, se me había olvidado que era stop motion. Sí. Entonces me agradó en ese sentido, como no estoy así, no soy un gran fan del stop motion, y creo que sí, definitivamente es muy loable el trabajo artesanal que se hace en este caso en particular, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que se podría hacer con imágenes generadas a través de la computadora. Ahora, sí admito que la película hacia el final me conmovió. Creo que tiene un mensaje loable, este mensaje de, ya sabemos, de resiliencia. Bueno, a mí no me gusta mucho esa palabra, me parece muy gastada, pues de fortaleza del espíritu ante la adversidad. Creo que ese es un mensaje muy importante. Sí, exactamente. Es un mensaje muy importante pues para cualquier persona, ¿verdad? Y creo que también resuena muy bien, o por lo menos en la sala en la que yo me encontraba, resonó muy bien entre las personas. Te comentaba antes que había alguien que pensó a llorar, no sé, media hora antes de que terminara la película. Entonces creo que en ese sentido sí sirve como una especie de experiencia catártica para bien e incluso para mal, ¿no? Ahora, lo que no me gustó tanto de la película fueron, por ejemplo, y esto ya es aparte, porque la película ya tiene varias semanas en cartelera y digamos que son con cada día que pasa son menos las opciones, entonces yo no tenía la opción de verla más que doblada. Y tengo que decir que yo detesto las películas dobladas, o sea, no me gusta la experiencia de ver una película doblada. Necesito ver la película en su idioma original, incluso si yo no entiendo absolutamente ese idioma. Entonces eso como que no me gustó tanto de la película, escuchar las voces dobladas al español. Otro aspecto que quizás no me agradó tanto, y no sé si a lo mejor estoy spoileando parte de la trama, como tú mencionas, los hermanos gemelos toman rumbos muy distintos, y creo que caer un poco en el cliché de la familia religiosa. Ya desde el momento en que yo vi que la familia era así muy fanática, muy religiosa, dije, ya sé qué va a pasar más adelante con la sexualidad del personaje, ¿no? Entonces cuando eso se revela fue así como bueno, está bien. Entonces creo que yo sé que es una película que además de que tiene sus momentos trágicos, ¿no? Porque la vida de Gracie está llena de momentos trágicos, también tiene sus momentos de mucho humor, ¿no? Sí. Creo que esa es una de las grandes habilidades de la película, claro. Como llevarte de la risa al llanto de forma muy dinámica, muy interesante. Lo que no me gustó tanto es que digamos que ella tampoco sutileza respecto a este tipo de personajes, como los personajes religiosos. Es decir, no hay claroscuros, son simplemente una caricatura, etc. Y creo que eso ya lo hemos visto constantemente en muchas otras películas. Entonces esa parte tampoco me agradó mucho. Y creo que al final
o sea, sí me conmovió al final, aunque también lo esperaba ese giro. Y creo que al final el personaje de Gracie sí me nefasteó un poquito. Sí. Porque es decir, lo que le dice Pinky, que es digamos como el mensaje central de la película, es así como, bueno, no te pudiste dar cuenta antes, Claro. o sea, después de tantos años de vida, de adversidad, etc. Pero en general me gustaría ver la película con las voces originales. Tengo entendido que Sarah Snook, que es una actriz australiana, que se dio a conocer sobre todo por la serie de televisión Succession. Me gustaría ver qué hace ella con ese personaje, porque el personaje es totalmente opuesto a Shiv de Succession. Entonces me gustaría saber qué hizo con la voz, etcétera. Entonces sí me da curiosidad ver la versión original en inglés, como para ver si mi reacción es un poco más favorable hacia la película, aunque en general fue favorable, pero hubo ciertos detalles que quizás no disfruté tanto, ¿no? Sí, creo que yo también tuve que verla doblada. Ajá. Ya no recuerdo tan bien, pero sí creo porque hay algunos chistes que me sonaban más mexicanizados o más en español, y creo que sí, pues la vi doblada. Igual no me pareció tan digamos catastrófico, porque a mí también me gusta mucho ver las películas, digo, prefiero mil veces verlas en su idioma original que dobladas, pero luego cuando me pasa que con las películas animadas luego suele haber más versiones dobladas, aunque sea lo que se dice en este caso, que es una película animada para adultos, claro, ¿no? Que pues no tendría por qué. Se supone que las doblan por que tengan mayor acceso los niños, que son los que van a ver las películas animadas. Esa es la justificación que a mí me han dado cuando he preguntado por qué una película no está en su idioma original. Porque existe y me dicen, ese es que es para niños. prejuicio quizás desde Disney, ¿no? Por ejemplo, o desde Estados Unidos, que nos impone esa visión desde el punto de vista de la cultura occidental, de que la película animada es exclusivamente para los niños y tiene que tratar temas de niños, y no necesariamente. Hay tanto cine animado que trata temas de adultos, y especialmente el que viene, por ejemplo, de Japón, ¿no? Que está graduado para diferentes edades. Entonces quizás sí sería bueno hacer esa advertencia, que la película trata temas de adultos. Sí, es una película animada en stop motion para adultos, del mismo modo que lo fue el anterior trabajo de Adam Elliott, y creo que en general él suele hacer ese trabajo animado para adultos. O al menos para adolescentes y adultos, sí, y ¿no? creo Pero que niños chicos. Sí, de hecho, lo que mencionas de los personajes de la familia católica, que son más bien una caricatura, sí es un punto malo, un punto negativo, podría decirse, o reprochable al menos, porque justamente si estás tratando de hacer cine que es animado pero es para adultos, pues podrías cuidar un poco más los matices de esto que estás planteando con respecto a esta familia, ¿no? Que sea más adulto que caricatura, o sea, que sea que no sea tan plano, que no sea tan superficial el abordaje de la discriminación o la represión que estás tratando de retratar con respecto al personaje de Gilbert, ¿no? A mí me pareció muy, muy valioso, como dices, el tono que mantiene la película, ¿no? Entre la tragedia y el humor. Y como mencionas, sí creo que tenemos a lo mejor como mexicanos ese gusto por ese tono medio sarcástico, pero también muy lacrimógeno de pronto, ¿no? Sí. Pero me pareció interesante cómo esto pues contrastaba con otros personajes, ¿no? Por ejemplo, el personaje que me gustó más, que es el de Pinky, claro. me parecía que tenía también partes muy trágicas, muy melodramáticas, pero la manera en la que los aborda, que son muy simpáticas, y aparte ver al personaje en acción, ver lo que hace, la manera en la que en que entabla amistad con Gracie, nos habla más como de esa profundidad que a lo mejor se extraña con respecto a los demás personajes, ¿no? Incluso a los personajes principales como la propia Gracie. Creo que, por ejemplo, la decisión de empezar a contar la historia en retrospectiva
de cierta forma acentúa este hartazgo que de repente tienes con respecto a Gracie, ¿no? Porque justamente te dan ganas como de zarandear, así como que despierta, o sea, ¿cuándo vas a hacer algo, no? O sea, porque nos está narrando la historia a partir de la muerte de Pinky. Nos empieza a contar todo su pasado, por qué le teme a la muerte, por qué colecciona los caracoles, por qué vive como vive. Y entonces llega un punto en el que uno piensa, bueno, si me estás contando esto de adulta, ¿en qué momento vas a tener un desarrollo de personaje, no? O sea, ¿en qué momento vas a tener esta catarsis para convertirte en otra cosa? Porque normalmente eso es lo que pasa con los personajes, ¿no? Si te lo plantean malo, pues al principio pues a lo mejor va a tener un recorrido hacia la bondad, o si te lo plantean muy bueno, a lo mejor hacia la maldad. Es ese tipo de viajes que hace cada personaje. Y en el caso de Gracie creo que llegaba un punto en el que ya decías, bueno, ya pues en qué momento va a tener ese cambio, ¿no? y bueno, eso hace que creo que sí te fastidia un poco, o sea, a pesar de que conectas en cosas con ella o de que te puedes conmover o empatizar con su situación, pues sí hay un punto en el que, bueno, pues haz algo también, ¿no? O sea, hay otras tragedias, por ejemplo, ahí que están mencionadas, que me parecen como pintorescas, por así decirlo, que son los padres que adoptan a Gracie, ¿no? Que de pronto también la dejan ahí como, bueno, se van a una aldea nudista y demás. Sí, que son swingers y todo eso. Son swingers, ajá. Y son, no sé, de repente sí, a mí me generaba más duda de cómo dos personas que han adoptado a una pequeña, luego la olvidan ahí y se van a vivir su vida, ¿no? O sea, decía, y cómo eso no le afectó tanto a Gracie como lo que ya le venía afectando la separación, bueno, la pérdida de su padre, la separación de su hermano y demás, ¿no? Pero bueno, creo que en general también a mí la película me parece bonita, me parece que sí la recomendaría a quien, o sea, que quiera ver algo diferente en el cine. Una película, pues sí, no tan convencional, pero sí que conecta con muchas cosas que nos gustan, ¿no? A los mexicanos. Yo te quería comentar también que encuentro varios temas también repetidos en esta película que me resuenan de la anterior película de Mary Ann Max, que es el asunto de la correspondencia, ¿no? En el caso de Memorias de un Caracol, la correspondencia entre Gracie y Gilbert es algo muy importante, ¿no? Creo que son los momentos en los que de cierta forma puede tener algo de esperanza Gracie, ¿no? Entonces, y vamos conociendo un poco más también a su hermano, ¿no? A pesar de que ella menciona que cree que algo le está ocultando y demás, pues son como, es el personaje con el que tiene más conexión, con el que anhela también reunirse nuevamente, y que ese anhelo es el que la mantiene pues en la espera de que algo va a pasar con su vida, ¿no? O sea, de que sí algo va a ocurrir. Entonces, bueno, en general creo que es una película buena, regular a buena. Sí. Ajá. Es más buena que regular, creo que. Sí, yo creo que también, y una vez más recomendable si quieren ir al cine a hacer catarsis. Hacer catarsis y llorar como los. Yo te comentaba que había una persona que estaba llorando, pero hacia el final, o sea, escuché sollozos, no escuché así como llorando a todo lo que da. Pero bueno, sí, creo que sí sirve para eso, para hacer catarsis. También que te quería comentar sobre esta cualidad que tiene Adam Elliott. Él hace películas, casi todas las que, bueno, creo que todas las que ha hecho son de stop motion. Él le llama a su técnica clayography. Es como una mezcla entre lo de la plastilina o moldear con plastilina y mezclar su biografía, ¿no? Y es un término que él utiliza, lo acuñó él mismo. Sus películas son clayography, ¿no? Es decir, él toma pues aspectos de su vida, de personajes que tiene alrededor y crea a los personajes de sus películas.
Y normalmente, o algo que ha coincidido en las películas que yo he visto, es que aborda temas sobre todo de relegados sociales, ¿no? O sea, de personajes pues que se sienten outsiders, que no encuentran su lugar en el mundo, que pueden sufrir una cierta discriminación por esto, pero que en sí son personajes más profundos de lo que cualquiera podría imaginar. Entonces, bueno, creo que hay una película, ahorita se me olvidó el nombre, pero es sobre un personaje que tiene síndrome de Tourette. Ajá. Y también el tono es así, agridulce. Ese es un cortometraje. Y luego está Marian Max, que en un momento más les quiero contar sobre ella. Pero luego está esta, ¿no? Y en todas coincide que son personajes que tienen pues que son discriminados de pequeños, que sí, tienen que hacer su propio mundo, que tienen que vivir en su propio mundo, y que, bueno, en el caso de Gracie es donde es la que más tal vez se tarda como en encontrar algo como que la haga vivir, pero en general los otros personajes también tienen ese como deseo, ese anhelo de pese a las adversidades, bueno, pues de tener una vida pues placentera, ¿no? O buscar como el sentido de su vida. En fin, bueno, pues creo que hasta aquí dejamos la película de Memorias de un Caracol, si te parece, Miguel, y pasamos al tema de las correspondencias. En esta segunda parte queremos hablar justamente de que la película de Memorias de un Caracol, como les mencionábamos, toma un partido principal el tema de las cartas con el hermano de Gracie Gilbert. Yo me quedé pensando, esta es mi inspiración para proponer este tema, claro, en cómo normalmente vemos cartas en el cine, ¿no? O sea, creo que es un recurso que es utilizado muchas veces y que a mí en general me gusta mucho escuchar cuando alguien narra una carta. No sé por qué tengo así como una debilidad por escuchar, incluso en películas, que luego parece algo contradictorio, porque se supone que en las películas lo que debe como impulsar todo la trama es la imagen como tal, lo visual, ¿no? Ajá. Pero a mí me gusta mucho escuchar a veces narradores cuando están bien utilizados sobre todo, pero también me gusta mucho escuchar cuando alguien lee una carta, ¿no? Alguna que le llegó, o cuando está escribiendo una carta para enviar, que es cuando nos damos cuenta de muchas motivaciones a veces de los personajes. Pero en esta ocasión también me puse a pensar que muchas veces esas cartas son como para hacer tramas o para construir tramas románticas, sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Memorias de un Caracol, pues estas cartas no son en sí románticas, son entre hermanos, ¿no? Son fraternas. Y eso se me hizo interesante. Luego también me acordé de esta película de Marian Max, que es también la película anterior de Adam Elliott, donde todo ocurre en la correspondencia. Es una amistad por correspondencia entre una niña de 8 años que se llama Mary y Max, que es un hombre de 40 años que vive en Nueva York, mientras Mary vive en Australia. El principio de esta película, no sé si la hayas visto no. En el principio de esta película me recuerda un poco a Amélie, cómo claro, narran la vida de esta niña. Tiene unos padres que son un poco fríos con ella, bueno, una madre alcohólica y un padre que es muy frío con ella, y ella no tiene amigos porque tiene una marca en la frente que los compañeritos le dicen que parece popó, ¿no? Y que aparte es una marca café. Sí. Entonces, como su mamá es alcohólica, tampoco la cuida mucho, o sea, no la manda tan pulcra al colegio, y entonces todo el mundo la discrimina o la hace como a un lado, la va relegando. Y ella tiene una duda que viene de una conversación que tuvo con su abuelo, que es como casi la única persona con la que platica, pero que también lo ha perdido recientemente. Y él le dice que los hijos vienen del fondo de las botellas de cerveza,
Entonces ella un día se le ocurre escribir una carta a cualquier nombre que se encontró en una guía telefónica de Nueva York. El primer nombre que se le ocurre, bueno, que encuentra, que selecciona, y manda una carta preguntándole a la persona. O sea, se presenta, cuenta toda su vida ahí, bueno, como quién es y todo esto, y menciona, ¿no? Quiero resolver esta duda. Si en Estados Unidos, en Nueva York, los niños nacen así, se encuentran en el fondo de una botella, ¿no? Entonces el personaje al que le manda la carta es un hombre de 40 años que al parecer es un relegado social, y al parecer lo que tiene él es un síndrome de, bueno, no se llama síndrome de Asperger. Sí. Se llama síndrome de Asperger, no me acuerdo si es síndrome, pero bueno, tiene Asperger. Uh-huh. Y él también, o sea, al principio cuando recibe esta carta entra en pánico porque no sabe qué hacer con esto que viene de la nada, porque su vida está como planeada para evitar como lo menos que le genere estrés, ¿no? Y esta carta que viene de Australia pues le genera muchísimo estrés, pero después de un rato decide contestarla y cuenta también su vida, ¿no? Que ha sido, pues, cuenta sobre sus trabajos, que ha tenido 5 trabajos. No nos dice desde el principio que tiene este diagnóstico, pero uno lo va intuyendo, ¿no? Por la manera en la que ve las cosas. Él dice que tiene como una manera literal y lógica de entender el mundo, y eso le ha generado muchísimos problemas porque no entiende a veces el humor, no entiende los comportamientos sociales que normalmente nosotros damos por normales, ¿no? Entonces entre ellos se va tramando una amistad, y toda su vida, o sea, van creciendo ambos, pero la vida va transcurriendo, y su motivación es como el tener como este amigo a distancia que se enseñan mutuamente como a ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces esa película a mí se me hace que tiene algunos elementos que se parecen mucho a Memorias de un caracol, y me parece mucho más conmovedora incluso que Memorias de un caracol, porque no tiene tanto, o sea, no parece tan tramposa en cuanto a que te quiera, o tan manipuladora, ¿no? En cuanto a los aspectos trágicos de la vida. Incluso creo que tiene un poquito más de humor. Y esta película cuenta con las voces de Toni Collette como Mary, y de Philip Seymour Hoffman como Max. Entonces también eso pues es un deleite. Es un poco difícil de encontrar esa película, al menos en México. Sé que está, por ejemplo, en Prime, pero no está accesible en nuestro país. Está en algún tiempo sí estuvo, me acuerdo que estuvo, es que no me acuerdo si en Max o en Netflix, pero fue muy breve la temporada en la que estuvo, y ahorita no la encuentras tan fácilmente en México, pero me parece una buena película. Bueno, sí, si quieres podemos hablar un poco como de lo que mencionabas, es decir, esas películas una película que fue importante para establecer como este molde, este cartabón de las cartas de amor, uh-huh, ¿no? Porque después fue una película referiteada, de hecho. Y es una película que se hizo más o menos en 1940, que se llama El Bazar de las Sorpresas, con Jimmy Stewart y Margaret Sullivan. Y prácticamente, si ustedes vieron, tienes un email, de ahí tomó Nora Ephron la historia, porque es exactamente igual, en el sentido. Aparte creo que yo leí hace poquito, bueno, en estos días, que el nombre de la librería está basado en la película, o sea, tiene una referencia directa a la película. Ajá. Lo importante que hay que mencionar es que es una película de Ernest Lubitsch, que fue así como un gran precursor de la comedia en Hollywood, y en pocas palabras se trata de 2 empleados de una tienda en Budapest que tienen una rivalidad y que no saben que se están carteando, y que en algún momento se van a dar cuenta de que están enamorados el uno de la otra, ¿no? Entonces, y es prácticamente lo que pasa quizás en muchas películas, pero digamos que de alguna manera la de Lubitsch es como la precursora de ese tipo de película, ¿no? Sí, es que hay tantas, ¿no? Creo que, o sea, por ejemplo, yo ahora que pensaba en esto de las cartas,
Me venían a la mente infinidad de películas, pero todas eran de corte romántico. Sí, sí. Desde romántico con humor hasta romántico dramático. Ajá. Están por ahí las de Los Puentes de Madison, por ejemplo, o el de Notebook, ¿no? Está desde los más cursi, o también tienes un email ya pensando en cartas escritas en lo digital, pero bueno, es correspondencia, ¿no? Sí. También me acordaba de otra película que se llama La Última Carta. ¿Te acuerdas que la llegamos a mencionar con Shailene Woodley y Felicity Jones? Muy mala también. No me acuerdo. Era una película que trataba sobre una reportera que se encuentra en un archivo una carta de amor sobre un posible encuentro, no sé qué, entre una pareja que se estaba como mandando cartas, y se da la tarea de buscar a los protagonistas, ¿no? Para contar su historia. Ajá. No está muy buena tampoco, pero bueno, también hay otras que viajan en el tiempo, bueno, se mandan cartas a través del tiempo, como lo que hicieron en La Casa en el Lago o algo así con Sandra Bullock y Keanu Reeves. Ajá. Eso también, ¿no? O sea, que se mandan cartas y ahí nunca se explica por qué atraviesan el umbral del tiempo, pero me venían a la mente todas esas películas, ¿no? Que no son, pues no me parecen tan, aparte de que, bueno, podrás a lo mejor verlas un ratito, pues también sentía que era como repetitiva la forma en la que se manejan las cartas, ¿no? O sea, es algo que puedes encontrar en todas. Y por eso me llamaba la atención esta otra, como este otro matiz, pero bueno, sí, qué bueno que lo mencionas, que, o sea, de ahí viene, ¿no? Del bazar, sí. El bazar de las sorpresas en inglés es The Shop Around the Corner. Ajá. Así se llama la librería okay. Tienes un email. Ok, bueno, entonces ahí está la referencia. Sí, está la referencia es evidente directa. que Nora Ephron vio esta película para poder hacer esa otra, ¿no? Ajá. ¿Y te gusta la de Nora Ephron o no te gusta Ni siquiera la he visto. ¿No la has visto? Porque todo lo que tenga que ver con Tom Hanks lo tengo así como relegado. ¿No ves nada de Tom Hanks? Trato de no verle la cara a Tom Hanks. No me interesan mucho sus películas. Muy bien. Aparte que siempre hace papel de bueno y demás. Y en su vida normal también, lo cual es muy hastiante. Sí, creo que me acuerdo que hace poco vi una donde iba a interpretar otro papel, pero no lo tengo a la mano, entonces ahí se las debo para la siguiente. Otra película que yo quería hablarles y que creo que coincide es la de... muy famosa. La Carta. Ajá. Es una película de William Wyler, está protagonizada por Bette Davis. Curiosamente es del mismo año que sí, del Bazar. Ajá, sí. Es verdad, sí, las encontré por ahí referidas. Si gustas contarnos la premisa, Miguel. Bueno, la premisa, la escena inicial es muy importante porque es una escena, digamos, icónica en la carrera de Bette Davis, ¿no? Y es simplemente Bette Davis interpreta a una mujer casada que vive en una plantación, creo que en Malasia, en algún país plantación de caucho. Sí, una plantación de caucho en algún lugar del oriente, ¿no? Y asesina a un hombre, le da una serie de balazos, ¿verdad? Ajá. Pero con mucha enjundia, con mucho odio, ¿no? Le descarga la pistola entera, seis balazos hasta que no deja nada. Sí, exactamente. Entonces poco a poco vamos a descubrir que ella oculta este secreto de que ese hombre en realidad era su amante, ¿no? Y hay una carta escrita de su puño y letra donde se descubre esa historia. Entonces toda la idea es que ella tiene que ocultar esa carta. El problema es que la carta ha caído en las manos de la mujer del hombre asesinado, ¿no? Entonces es una historia un poquito, podemos decir, noir incluso, ¿no? Un poco coincide con la época del auge del cine noir en Hollywood. También es una historia que proyecta mucho como la personalidad. Antes hablamos de Tom Hanks y como que Tom Hanks quiere proyectar su personalidad en los papeles que hace. De igual manera, Bette Davis lo que buscaba muchas veces era proyectar su personalidad de una mujer fuerte, echada para adelante, de una mujer que enfrentó a los grandes estudios de Hollywood, que buscaba hacer este tipo de papeles con más matices, ¿no? De mujeres no necesariamente abnegadas, sino de mujeres fuertes. Y también es una historia de venganza, ¿no? Sin spoilear mucho el final, aunque creo que hablar de spoilear después de casi 80 años, o no sé cuánto tiempo que se hizo esta película, es una estupidez, pero bueno, pero sí, hacia el final se plantea también una historia de venganza. Sí, creo que es una película
como dices tú, las primeras escenas y las últimas son icónicas, ¿no? Uh-huh. Y creo que aparte conservan esa belleza de la filmación en blanco y negro, ¿no? Muy, muy trabajada, muy pensada, muy pulida. Y el personaje de Bette Davis, no creo cómo se llama en este caso, bueno, la señora Crosby, creo que es la señora Crosby. Sí. Uh-huh. Pues sí, ¿no? En toda la pose de una femme fatal, Sí. con todos los vestuarios bellísimos, ¿no? Porque aparte la manera en la que asesina a este hombre, el señor Hammond, Sí. está posando en cada tiro, ¿no? O sea, Claro, ajá. jamás pierde como conciencia del plano que está ahí, del que la está retratando, ¿no? Y aún así, bueno, creo que hay partes que son demasiado teatrales en la actuación en las actuaciones, sí. O sea, propias de los años. ¿De qué año me dijiste que de es? esa época, de los años 40. Son los 40. ¿no? Ajá. Y sí, o sea, claro que los personajes son un poco, pues, medio fantoches o teatralizados y demás. Sin embargo, sí, la trama, la manera en la que se va como desarrollando la historia, te va metiendo, ¿no? O sea, un poco te terminas como olvidando que esta mujer, después de asesinar a una persona, desfalleciendo en su sofá, ¿no? Con unos ademanes así. Ajá. Que dices, bueno, de verdad, una persona que acaba de matar a alguien conserva esa sangre fría, esa calma, aunque lo haya hecho a propósito, ¿no? Pero llega un punto en el que las conversaciones, la manera en que se está investigando el caso, las sospechas que existen de un lado y de otro, ¿no? La mirada también de los criados o de los esclavos en este caso, ¿no? Los que están ahí trabajando en la plantación, también como que juega un papel importante, ¿no? De cómo ellos están observando desde otra parte también los hechos ocurridos. Entonces, ahí es una película que a mí también se me hace, pues, digo, es un referente. Uh-huh, o sea, incluso si buscas películas sobre cartas y te sale esa, ajá. Te va a recomendar la inteligencia artificial, sí, ¿verdad? Claro. Y aparte es una película, según leí por ahí, ahí en internet, que es una película que es un remake, o sea, de una película que había salido en los años 20, que a su vez está basada en una obra de teatro y que a su vez está basada en un caso real de 1911, me parece. Entonces, bueno, es una historia con mucha historia aparte y tiene estos elementos del cine noir que son muy atractivos, ¿no? Sí. Me recordaba un poco como pues a otras películas. Hace poco te había comentado que había visto Laura, también un clásico del cine noir. Claro, y que está muy relacionada con Twin Peaks. Ajá, así es, ajá. Sí. Me dijiste tú esa referencia, que incluso el nombre, ¿no? De sí. Laura Palmer, sí. ¿Quién mató a Laura Palmer? Bueno, sí, el nombre de Laura Palmer y también el nombre de un pájaro que aparece en Waldo Lydecker, así, que es un personaje que aparece ahí en la película y que después se repite, es decir, hay un pájaro que se llama Waldo y el veterinario que lo atiende se apellida como este personaje. Y fíjate que en el caso de esta película de Laura, aparte el detective, ay, se me fue el nombre, Hepburn, no me acuerdo cómo se apellidaba, el detective, se enamora de la difunta, ¿no? Bueno, a Laura la asesinan y él está investigando el caso, va a buscar a Lydecker, que es un periodista reputado y demás, y él está investigando el caso y entrevista a personas que la conocieron, a Lydecker, a mi amiga, a su criada, me parece también, y también lee cartas y diarios de Laura. Y en algún punto crea se genera en él una obsesión por Laura, ¿no? Hasta el punto de alucinar con ella, sin decir más, ¿no? Para que la vean también. Pero bueno, que no, ahí me la recordaste, o sea, que no me acordaba del tono, pero también me acuerdo que había esto de que se leían cartas y diarios en esa película. Pero sí, el tono de la investigación también me parece así como esto de que pues hay alguien que sí cree a pie juntillas lo que acaba de decir la narración de la mujer, que
que asesinó a un hombre en defensa propia supuestamente, y quien está sospechando, ¿no?, todo el tiempo de eso. Y esta es una referencia, como ya les dijimos, obligada o sea que hasta te aparece ahí en Según la Inteligencia, y está disponible, me parece que en Prime y en Apple TV, okay, esa película. Uh-huh. Pero para rentar. Ahora otra a la que vamos a pasar, que también coincidimos, es la de Little Wicked Letters. Ajá, que es mucho más reciente. Es muy, muy reciente, es de 2023 o más o menos, 2023. Hace un par de años. Sí, es una película que pues es dirigida por Tia Sharrock. Es una directora que, pues, según lo que vi, nada más como un título destacado, digamos taquillero, es la de Yo antes de ti, que también está basada en una novela muy, muy leída. No sé, yo la verdad ni he visto la película ni he leído el libro, pero es muy famosa esa película. Y esta de Little Wicked Letters, en español le pusieron Cartas Malvadas. Cartas Malvadas. Y también había visto que en otras partes le pusieron pequeñas cartas indiscretas, algo así. Okay. Y es acerca de... Comienza todo con dos mujeres, nos presentan a dos mujeres que son Edith y Rose. Edith es Olivia Colman y Rose es Jessie Buckley, y ellas son vecinas completamente distintas. Y hay un problema, Edith está recibiendo unas cartas en las que se le ofende de todas las maneras habidas y por haber, se le llama hipócrita, se le llama prostituta y todas las palabras que se le parecen. Y también gran parte del pueblo, ¿no? Sí, primero ella, solo ella, entonces ella acusa a Rose, la detienen, después algunas personas la ayudan a salir de la detención antes de que sea su juicio, pero para cuando sale, muchas personas en el pueblo comienzan a recibir cartas de este tipo, ¿no? Entonces ya empieza el misterio también de quién está escribiendo esas cartas, ¿no? Muchos piensan que el hecho de que hayan empezado a mandarse esas cartas justo después de que sale Rose de la detención, de la prisión preventiva, por así decirlo, pues la inculpa directamente, y otros que dicen que no, que todo lo contrario, ¿no? Que pues cómo se la va a jugar así si acaba de salir de prisión y no quisiera como regresar ahí. Entonces, bueno, hay un tema también ahí que tiene que ver con la religiosidad de la familia de Edith, y la represión, digamos, que vive que vive en casa bajo el mando de su padre, ¿no? Sí, que está interpretado por Timothy Spall. Ajá, él justamente. Ya más grande, creo que ya lo vi muy decaído, no sé, como... Bueno, creo que en algún momento se puso como a dieta, me imagino, por salud, y eso hizo que su cara se viera un poco más se ve ajada, desmejorado. Sí. Pero bueno, cuéntanos tú sobre esta película, Miguel. Pues en general me agradó, fue una película que vi hace algunos meses ya. Siempre disfruto las actuaciones de Olivia Colman y especialmente de Jessie Buckley. Me parece que Jessie Buckley tiene un gran carisma, además de una voz privilegiada, ¿no? Porque así fue como inició su carrera, en un concurso para encontrar a una nueva estrella del teatro musical, algo así. Y la mayoría de las películas que he visto de ella siempre me han gustado, y me ha gustado su actuación. Entonces, en general, es una película divertida. Es una película que habla mucho sobre la doble moral, la hipocresía. Creo que ese es un buen mensaje. Y también qué pueblo tan diverso, ¿no? En esa época, en Gran Bretaña, ¿no? Como que dices, personas de muchos colores y sabores, ¿no? Pero bueno, es el tipo de reparto que se usa actualmente en el teatro y en el cine de Gran Bretaña, lo cual, bueno, tampoco me arruina la película, pero simplemente me deja una pequeña sensación como de anacronismo, de que esto en aquella época no sería así, pero bueno, si quieren darles diferentes oportunidades, actores y actrices de diferentes colores, razas, sabores, etcétera, adelante. Digo, a mí tampoco me ofende gran cosa. Creo que en este caso también se explica, por así decirlo, porque el guión
te plantea desde el principio como esto, como este tono, ¿no? De sátira un poco. Ajá, sí. Y de cierta manera, pues hay cosas que sí parecen un poco creíbles para la época, sí, anacronismos, pero digamos que están puestas ahí porque también hay una agenda, ¿no? que cumplir. Claro. En esta historia creo que el tema que está por ahí es como el papel de la mujer en estos años, son los años de la posguerra, Sí. y cómo las normas sociales, la religión y todo esto hace un como caldo de cultivo para que la persona que es diferente, o sea, la persona que se muestra más libre, una mujer, en este caso Rose, Sí. que se muestra más libre, que puede hablar, Más rebelde. muy rebelde, Ajá. que es mal hablada de entrada, Sí. que a las horas de la mañana ya está en las tabernas y demás, o sea, que tiene una conducta que los demás les escandaliza, ¿no? A todos los demás. Y bueno, está también el tema de la incursión de ciertas mujeres a la vida, al trabajo, ¿no? En este caso a la policía, por ejemplo, lo cual a mí sí se me hacía también muy difícil cómo está como abordado. Aparte, sí, también volvemos a lo caricaturizado, ¿no? Porque Sí. hay una agente, se me olvidó en este momento No, el nombre yo de tampoco ella, me acuerdo. pero ella, ¿no se llama Gladys? No recuerdo. El caso es que ella es una mujer policía, de hecho lo repiten mucho así como mujer policía, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, pues, oye, sí estoy viendo que eres una policía, y eso creo que pues se justifica o se piensa, bueno, lo que me están tratando de decir, o que ponga atención en esto, lo cual creo que sí, a mí sí me estorbaba un poquito, o sea, Claro. pero Es muy machacón. muy machacón, sí. Y siento que el tono de la película es lo que hace que lo soportes un poco, ¿no? Porque Sí. como la película sí tiene sus partes dramáticas, creo que Jessie Buckley hace un gran trabajo como al tocar esos diferentes matices entre esa sátira que se está haciendo acerca de este pueblo, pero también como los conflictos internos que ella tiene con respecto a cómo es y también cómo está educando a su hija y demás. Entonces eso me parece que está muy agradable. La actuación de Olivia Colman también me gustó mucho. El mismo Timothy Spall me parece muy bueno ejecutando su trabajo como un padre autoritario y demás. Entonces, yo la disfruté muchísimo, ¿no? Sí hay esos asuntos de esos pequeños guiños o discursos feministas que, si bien pues no es que yo no concuerde con ellos, pero creo que me parece que la forma no está tan bien ejecutada, ¿no? Sí. Y hay otros personajes que también me parecen interesantes, que son las amigas de Edith, ¿no? Que también incluso menos caricaturizadas algunas, Sí. ¿no? O sea, las que van a ayudar a Rose a salir de la cárcel, por ejemplo. Desde el principio que aparecen se nota que están más allá como del tomar partido, que son un poco más complejas, y sí nos hacen pensar en varios asuntos que todavía tienen lugar, ¿no? Pues actualmente con respecto a lo que se espera de una mujer, de cómo habla, de cómo se comporta y de las cosas que puede hacer, del trabajo que puede hacer y demás. Entonces, creo que es una buena recomendación. Sí, creo que todo se concentra en el conflicto entre ellas, sobre todo los matices del papel de Olivia Colman, de Edith, que están un poco ahí entre la obediencia, la sumisión y la rebeldía, ¿no? Y bueno, está atravesado por la hipocresía y todo esto, pero creo que me parece que lo que hace que se sienta menos como una comedia son justamente las actuaciones de ellas dos, ¿no? Creo que hacen el equilibrio para que aquello no sea nada más el panfleto de la autora, bueno, de la directora, o la visión de esta directora, ¿no? Sí. Entonces eso
pues eso también se agradece en este tipo de películas. Y sí, como dices, pues la diversidad sí llama la atención, sí. Si bien no molesta ni nada, pues sí creo que forma parte de este discurso o de esta agenda, ¿no? Que se tiene en el cine. No sé, bueno, ¿tienes alguna otra película? Yo traía esas tres, no sé si traes. Sí, bueno, creo que es una película importante, una película de hace casi 40 años, que el título es muy engañoso, porque la película se titula Nunca te vi, siempre te amé, pero en realidad no se habla de una relación por correspondencia de amor, sino es más bien una amistad. Y es una película protagonizada por Anne Bancroft y Anthony Hopkins. Entonces, si quieren ver a estos dos actores en su madurez, ya, y ahora sí que en el pináculo de sus capacidades histriónicas, les recomiendo mucho que la vean. Es sobre Anne Bancroft hace el papel de una escritora que más o menos en el tiempo de entreguerras está buscando ciertas ediciones de segunda mano que no son fáciles de conseguir en Nueva York, y entonces empieza a hacer pedidos a una librería que está en Londres, que es la librería de la cual es dueño, gerente, no recuerdo muy bien, el personaje de Anthony Hopkins. Entonces, y está basada en un caso real, es decir, estas dos personas existieron, y a partir de ahí esta autora escribió, digamos, una novela autobiográfica, y a partir de ahí se hizo también obra de teatro, película, etcétera, etcétera. Y creo que la película es la más famosa. En su momento fue una película que tuvo una trascendencia y que nos habla, especialmente creo que puede apelar a la gente a la que nos gustan los libros, que estamos buscando libros especiales, etcétera, porque y es también una amistad que se da a través de la escritura. Y que es simplemente eso, digo, el título, ya sabes, los títulos en español siempre tienen que ser melodramáticos, cursis, etcétera, pero en realidad no es una película de amor, es una película de amistad entre dos personas que entablaron esta relación durante décadas y que de alguna forma se ayudaban el uno a la otra, ¿no? Y creo que tú la podrías disfrutar mucho porque hacen algo muy particular en el sentido de que rompen la cuarta pared. Y en lugar de que tú veas las cartas escritas y las leas y etcétera, los personajes están, digamos, como dialogando entre ellos, pero mirando hacia la cámara, ¿no? Entonces es una película que yo tardé en ver porque a mí me la recomendaron desde hace mucho tiempo, desde que estaba en la prepa prácticamente, y que hasta hace unos 20 años más o menos que la encontré en físico, en DVD, Blu-ray, no recuerdo muy bien, y la vi, y es una película muy agradable, es una película muy recomendable y que toca también el tema de la correspondencia. Muy bien, ¿y esa está disponible actualmente o nada más se encuentra en físico? En plataformas no recuerdo haberla, yo ni la había escuchado mencionar. Es posible que la puedan encontrar en plataformas, seguramente como tú mencionas va a ser así para rentar, pero vi, aunque la película ya la había visto, pero rápidamente hice así como una búsqueda en YouTube. Creo que hay un alma caritativa que la tiene completa en su canal, ¿sí? Puede que esté bajo el título en español, Nunca te vi, siempre te amé, o puede que esté bajo el título en inglés, que es 84 Charing Cross Road, que es la dirección de la librería. Para rápidamente, de todas estas, la que me parece que es una obra maestra que no se deben perder, y no les voy a contar mucho porque es una gran película. Yo la vi cuando era adolescente, un poquito por morbo, porque sabía que había ahí una historia de amor medio prohibida. Y después, muchos años después, la vi ya como una persona madura y me encantó. Y es una película que se llama El mensajero del amor, que suena no sé, a canción de Rigo Tobar, pero en realidad en inglés es The Go-Between, y es simplemente la historia de un niño en la época eduardiana en Inglaterra que lleva cartas de un lado a otro entre una mujer de clase alta, una mujer aristocrática, y un granjero con el que no debería de tener una relación. Sí, exactamente. Y fue la película que en 1972 ganó la Palma de Oro en Cannes. Está dirigida por Joseph Losey y está protagonizada por Julie Christie y Alan Bates, y un pequeño actor que ahí hacía su debut más o menos a los 12, 13 años, que se llama Dominic West,
todavía vive, todavía actúa. Entonces se la recomiendo mucho. Si quieren ver una película sobre correspondencia de amor que no es cursi, que no es tonta, etcétera, etcétera, esa es la película que hay que ver, El mensajero del amor. El mensajero del amor. ¿Qué tan fácil es de encontrar o no? No es nada fácil de encontrar, lo siento mucho, ni siquiera en formato físico, van a tener que buscarla muy bien. Porque Guiño, quizás por ahí en un sitio de origen ruso la puedan encontrar, no de muy buena calidad, pero bueno, es una gran película. Últimamente eso pasa con las películas clásicas, o sea, incluso de los 90 para allá. Sí, es que las plataformas no nos las están ofreciendo. No, pues es que a quién le interesa nada más a nosotros parecieran. Exactamente. Luego hay que hacer también una de joyas que nos encontramos en YouTube, que tú te has encontrado muchas por ahí. Sí, almas caritativas que las suben y luego las bajan, ¿no? Etcétera. También hay algunas de cine mexicano que están ahí en YouTube que me parece que valdría la pena mencionar. Por ahí encontré Los Caifanes, Canoa, entonces creo que... El vampiro. Sí, el vampiro. Tú encontraste la de La Carroza, La Carreta, ¿cómo se llamaba? Una de cine mudo, ¿te acuerdas? Ah, sí, ¿La Carreta? Sí, cómo no. ¿Era La Carreta? Sí, creo que era La Carreta. Sí. Ajá. Que encontramos ahí una referencia a la escena icónica de El Resplandor, ¿no? Sí, claro. Que no sabíamos que existía, pero sí, bueno. Sí. Miguel, hemos llegado al final del programa. Muy bien, danos perfecto. tus puntos de contacto. Claro que sí. Me pueden encontrar en mi blog como Miguel Báez Durán, el blog de Miguel Báez Durán. La dirección es otrosmalnoleen.blogspot.com y también me pueden encontrar con ese mismo nombre en LinkedIn. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y a mí me pueden encontrar como @gsi_k en Instagram y en X, antes Twitter. También me pueden encontrar como Jessica Ayala Barbosa en Facebook y pueden leerme en www.laplazapublica.com. Y por supuesto los invitamos a seguir escuchando Filmception, que es un proyecto de la Plaza Pública, y estamos en Spotify para que nos ayuden a compartir. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar Filmception, el podcast de cine de Plaza Pública. Visítanos en www.laplazapublica.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.